A partir del siglo XX, la mujer comienza a tener un papel importante en el mundo. Cambian todos los aspectos políticos, económicos, culturales y sociales. En el 97, en la provincia de San Juan, una ley provisional, aprobada por iniciativa del socialismo, permitió el sufragio femenino, aunque no existían fundamentos legales para que la mujer fuese excluida del voto. Quienes debían aprobar una ley que las integrara eran los hombres que formaban el Congreso. Recién en septiembre de 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón y por iniciativa y presión de Eva Perón, se dictó la ley 13.010, que concede a la mujer derechos políticos, convirtiéndolas en sujetos capaces de ser electoras y elegidas. Con esta ley, la mujer consiguió la igualdad de derechos políticos respecto del hombre. Industrialización. Los principios de la historia de la industria argentina se remontan a la expansión económica de la generación del 80, aunque en esa época el modelo agroexportador establecía una venta de granos e importación de productos, lo que significó que pocas industrias se establezcan y crezcan. Sin embargo, se comenzaron a crear algunas fábricas, sobre todo aquellas destinadas a producir productos para el mercado interno y externo, generalmente alimentos, pero ningún producto de fábrica industrial llegaba a ser exportado. No se llegaban a hacer manufacturas muy complejas, no hasta la llegada de Hipólito Yrigoyen. Cuando se establece una mayor cantidad de establecimientos industriales, cuando Yrigoyen vuelve al poder, lo derrocan al poco tiempo, desde una década conocida como la década infame. El país se recupera económicamente, se instalan varios establecimientos industriales alrededor de la capital federal, se produce una inmigración del interior actual de Gran Buenos Aires. El siguiente periodo de crecimiento de la industria fue el gobierno de Juan Domingo Perón. Se crearon fábricas de equipamiento militares, se erradicaron varias industrias pesadas, como las automotrices. Esas industrias surgieron a través de subsidios del Estado con el objetivo de producir productos que se exportaban, se formaron industrias nacionales fuertes en los primeros sectores de la industria pesada. Los primeros 6 meses del gobierno de Arturo Frondizi serían el de la gran expansión. Se continuaron los proyectos industriales que habían comenzado en el peronismo, además se erradicaron mayor cantidad de industrias a través de la política de los capitales extranjeros y se forjó un abastecimiento de materias primas como petróleo, industrias de petroquímica y combustibles, acero e industrias pesadas, pero además se habían cubierto aquella demanda de automotores que existía en la Argentina, logrando responder a esa demanda con automotores de fábrica nacional. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La dictadura de Porfirio Díaz terminó siendo derrotada por los civiles el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana. Algunos de los personajes más importantes que participaron durante la Revolución Mexicana fueron Porfirio Díaz, nacido en 1830 en la ciudad de Oaxaca, Francisco Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, etc. El término Revolución Rusa agrupa todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial y a la instauración preparada de otro, lenista republicano, entre febrero y octubre de 1917, que llevó a la creación de la República Socialista Federal Soviética de Rusia. El zar se vio obligado a abdicar y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional tras la primera revolución de febrero de 1917. Marzo, en el calendario gregoriano, pues el calendario juliano estaba en uso de Rusia en ese momento. En la posterior revolución de octubre, el gobierno provisional fue eliminado y reemplazado con un gobierno bolchevique de tendencia comunista conocido como el Sovnarkom. Genocidio armenio. El genocidio cometido por el gobierno de los jóvenes turcos contra el pueblo armenio, de 1915 a 1918, consistió en el exterminio de 1,5 millones de personas que vivían en el imperio otomano. La guerra turco-armenia, en turco llamada como Tuk Ermeni Sepsi, fue un enfrentamiento armado entre la República Democrática de Armenia y revolucionarios del movimiento nacional turco transcurrido entre el 23 de septiembre y el 2 de diciembre de 1920. El 2 de diciembre de 1920 se desarrolló una gran parte del nordeste de la
actual Turquía y en el noroeste de Armenia. Primera Guerra Mundial, acontecimiento que las autoridades turcas aprovecharon para intentar crear un nuevo estado homogéneo compuesto por turcos musulmanes, por lo que exterminaron a armenios, asirios y griegos. Turquía, luego de la eliminación física de los armenios, se puso en práctica de su eliminación simbólica, mediante la reescritura de la historia a partir del advenimiento del líder nacionalista Mustafa Kemal en 1923, quien completó de ese modo la obra de los jóvenes turcos. La política del Gran Garrote es el nombre con el que se conoce una tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses de principios del siglo XX. La expresión se origina en una frase escrita por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1901, donde manifestaba su agrado porque el Comité del Partido Republicano de Nueva York había expulsado a un consejero corrupto. La frase, tomada de un proverbio de África Occidental, era: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. El famoso Gran Garrote de Roosevelt terminó por determinar numerosas actuaciones políticas, al igual que sirvió para identificar la doctrina internacional que aplicó como presidente. Tal concepto ilustra la voluntad de Roosevelt para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos, pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta como modo de presión. Aplicada a la política de Estados Unidos en América Latina, la frase mostraba que el régimen de Roosevelt podía presionar a los países latinoamericanos, particularmente los ribereños del Mar Caribe, con una intervención armada. Conflictos sociales. Los problemas sociales en Argentina durante la primera década del siglo XX estuvieron directamente relacionados con el proceso de inmigración europea que había comenzado años atrás. Argentina necesitaba de estos inmigrantes para poblar grandes extensiones de tierra deshabilitadas, pero sobre todo para modernizarse y elevar la cultura nacional inculcando valores de trabajo. En este periodo, el poblamiento intensivo del territorio nacional produjo un profundo impacto social. A la clase alta terrateniente y al sector campesino se le sumó una clase media formada por inmigrantes y sus hijos dedicados especialmente al comercio. Además, con la incipiente industria, nació una clase obrera conformada también por inmigrantes. Así, se dio origen a los primeros sindicatos que bregaban por mejoras laborales, salarios mínimos, descanso dominical, etc. Entre ellos se encontraban la FOA de los anarquistas y la UGT de los socialistas. Ambos impulsaron la creación de escuelas, prensa para difundir sus ideologías y huelgas como medida de fuerza. Con todo esto, se puede ver que la Argentina contaba con una población altamente heterogénea, con intereses, culturas e idiomas disímiles. Era necesario lograr unificar esos intereses para lograr una identidad nacional que superara los individualismos de clase y que hicieran que el país creciera como una unidad. Para eso era indispensable la inclusión de los inmigrantes a las diversas instituciones, la atención en los problemas laborales y la adhesión de la población en general a una causa nacional. La Argentina, por la pérdida del dinamismo de la economía agroexportadora y por crecientes dificultades en el mercado mundial de productos primarios, lo que estuvo vinculado con la inclinación de su principal socio comercial, Gran Bretaña. En 1914, la declaración de la guerra desarticuló progresivamente el comercio internacional, incrementando el costo de los fletes y modificando la demanda de los mercados europeos. Todo esto generó una caída de volumen de exportaciones en la Argentina. La salida de capitales y la reducción de exportaciones constituyeron los principales factores que afectaron la economía local. Para la economía abierta que tenía la Argentina, donde las exportaciones representaban el 30% del PBI, la contracción del servicio exterior tuvo fuertes efectos depresivos sobre el nivel de la actividad interna, sobre la demanda de bienes y servicios en el mercado doméstico. Además, entre 1913 y 1917, el PBI se contrajo un 20%. La caída del PBI per cápita fue aún más importante, pues descendió un 34% en el mismo periodo. La recesión iniciada en 1914 fue profunda y prolongada. Superó incluso la producida durante la Gran Depresión de fines de la década siguiente. La recesión iniciada en 1914 fue profunda y prolongada. Superó incluso la producida durante la Gran Depresión de fines de la década siguiente.
cuando el PBI per cápita se contrajo un 20% entre 1929 y 1932. Las dificultades del sector externo provocaron cambios importantes en el ordenamiento monetario y financiero del país. Inicialmente, la salida de capitales, la multiplicación de las quiebras y la reducción de la actividad económica crearon una situación de iliquidez y obligaron al gobierno del presidente Victorino de la Plaza, que en 1913, siendo vicepresidente, había ascendido al cargo por enfermedad y fallecimiento de Roque Sáenz Peña, a promover un conjunto de leyes de emergencia. Entre ellas se destacó el cierre de la caja de conversión y la suspensión de la convertibilidad de la moneda.